Esto es Tirando la Posta. El podcast del Consejo Consultivo de Adolescentes de la CENAF y de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. En el capítulo de hoy, Episodio 1. 40 años de democracia y participación adolescente. Hola, este es el podcast Tirando la Posta. Hoy conversaremos sobre la participación adolescente en la vida democrática y para eso escucharemos la opinión de integrantes del Consejo Consultivo de Adolescentes de CENAF. Soy Ornella Rapalini, periodista de TELAM, y me acompañan las consejeras de CENAF Esperanza Paciaroni, de 18 años, Luisana Silvero, de 16, y Melanie Franco, de 17. Las tres militantes y participantes de diferentes espacios políticos y estudiantiles. 40 años de democracia y participación adolescente. Bueno, chicas, bienvenidas. Para arrancar con este podcast, me gustaría preguntarles cómo viven esta participación en estos espacios donde están actualmente y en qué temáticas trabajan en estos lugares. Sí, yo soy Luisana, un poco me presentaba la compañera Ornella. Como decía, soy militante política, un poco en diversos espacios que tienen la representación juvenil, sea en el ámbito estudiantil o en el ámbito sociocomunitario. Quizás para comentar qué temas estamos abordando, sea de los centros de estudiantes, de los diferentes lugares. Creo que los pibes y pibas actualmente tenemos una responsabilidad muy grande como generación, que es un poco cuidar la democracia. Creemos que cuando hay un compañero o compañera que está interfiriendo positivamente y está construyendo colectivamente junto a sus pares las políticas públicas que hoy rigen en nuestro país, que están construyendo comunidad, que están organizando los clubes de barrio, las organizaciones, es un poco fortalecer la democracia. Y creo que eso hoy puntualmente, estando a 40 años de la misma y entre tantas cosas que quizás nos hacen replantearnos este sistema democrático, es un poco la responsabilidad y el objetivo que tenemos particularmente. Después siempre, ¿no? El derecho al futuro, a la vivienda, que más pibes y pibas puedan acceder a la educación, ¿no? Que puedan profesionalizarse en la universidad también, que puedan acceder y disfrutar de todos sus derechos sin importar en qué provincia se encuentren o en qué situación económica se encuentren. Bueno, y Melanie, Esperanza, ¿cómo trabajan en estos espacios? ¿Qué temáticas les interesa? Bueno, soy Esperanza, buenas tardes. Y yo en el espacio de la Poblete se encarga de poder defender y fijar por que los derechos de las personas se basan en las personas con discapacidad y que sus derechos sean cumplidos y poder asistirlos en lo que sea necesario. Por ejemplo, en la Poblete se entregan bolsas de comida para las personas con discapacidad del barrio, de Malvinas Argentinas está. Y en el Consejo Consultivo del Garrahan somos pacientes que participamos ya sea para mejorar o ver la manera de que la vida en el hospital, ya sea porque vas a un turno solo, porque te quedaste internado o internada, sea como un espacio, ese proceso sea más lindo. Y Melanie, ¿te gustaría compartirnos un poco cómo trabajás en los distintos espacios donde participás? Sí, yo soy Melanie, con mis compañeros trabajamos la participación protagónica de las niñeces y adolescencias, la salud mental, abuso hacia las niñeces y adolescencias de cualquier tipo, y lo abordamos trabajando la promoción y protección de niñez y adolescencia. El adultocentrismo también es un tema que usualmente está en todos lados. La contaminación, ESI, el derecho a la educación. Bueno, yendo al tema que nos convoca, ¿qué es para ustedes vivir en democracia? ¿Qué significa? Y bueno, nosotros creo que un poco somos contemporáneos a una Argentina que se encuentra con muchas leyes que amparan a las juventudes. Creo que quizás hoy el estar iniciando este programa con compañeros del Consejo Consultivo de Adolescentes, viniendo de diferentes provincias, y que es un organismo federal que se batalló un montón también para que pueda estar constituido, es un poco también vivir en democracia, tener la voz. Y que esa voz quizás no sea algo que esté ahí efímero, sino que se la piense como algo concreto y que en base a esa voz también se nos pueda convocar a construir diariamente. ¿Quieren agregar algo más, chicas, a la idea que propuso Sana? Y claro, creo que se basa la democracia en sí en poder participar activamente y que esa participación sea siempre y que cualquier chico, cualquier chica, ya sea adolescente, joven o hasta las mismas niñas puedan participar justamente, y que no esté ese miedo de que nos van a censurar o no nos van a escuchar. Y creo que sería más eso, que la voz, las decisiones que querramos decir o las injusticias que no se estén cumpliendo, poder decirlas
sin miedo a que a no mejorarlas. Gracias a la democracia y a aquellos que dieron la vida por la democracia justa, hoy estamos participando en estos espacios de participación protagónica. Bien, bueno, para completar esta idea también vamos a escuchar el testimonio de Axel Sibila, que es consejero de Jujuy, de la CENAF, y tiene 15 años, cursa en la Escuela de Comercio número 2, del 27 de abril, Día Grande de Jujuy, e integra el programa de participación de su localidad. ¿Lo escuchamos? Vivir en democracia no solo es vivir mejor, sino también que vivir en democracia es poder ser libre y poder tomar acciones sin ninguna intercepción alguna del gobierno. ¿Qué les parece lo que plantea Axel? La idea que dijo del ser libre, porque básicamente el ser libre, está bien, pensamos que es hacer lo que queremos, pensar lo que pensamos, y muchas veces el hacer lo que queremos hay que hacerlo siempre y cuando no se perjudique a los demás y siempre y cuando no sea porque yo solo quiero hacerlo. Siempre tiene que ser algo colectivo lo que se busca en esa libertad. Creo que últimamente se estuvo perdiendo quizás mucho eso, por ahí los medios hegemónicos de comunicación o en las redes sociales se utilizan, no sé, como aparatos de distribución de desinformación, de fake news y de odio, y más que nada con respecto a la libertad, ¿no? Quizás yo creo que la libertad no es libertad si no se da en un ámbito colectivo, ¿no? Bueno, ¿y qué no puede faltar en la vida democrática? ¿Y por qué es importante, no? La vida democrática. La vida democrática no podemos faltar nosotros, la niñez y adolescencia y juventud, ya que somos muy importantes porque somos el presente, el futuro. Un poco la meritocracia y esa idea un poco loca y bizarra de que uno puede conseguir ciertas cosas por el mérito, por el esfuerzo de uno, no tiene sentido, no sé. La meritocracia no es compatible con la democracia, entonces en ese sentido me parece que la igualdad de oportunidades es algo fundamental y que no puede faltar en un país, en una provincia, en una nación que se rija bajo un sistema democrático. Bueno, sobre este tema también nos mandó su opinión Cris Muriel, consejero de Córdoba, que tiene 18 años, es estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba. Integra el voluntariado Puentes en una residencia de CENAF en Córdoba capital. Lo escuchamos. La democracia es importante por múltiples razones, pero primordialmente para poder ejercer nuestros derechos en libertad como adolescentes. Considero que tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas activos, activas, sujetos de derecho. Esto quiere decir que no solo deleguemos a los y las representantes del pueblo argentino, sino también que tomemos acción propia y estemos presentes para poder cumplir nuestros intereses como sociedad pluralista y diversa, entendiendo que lo que no puede faltar en una vida democrática es la participación activa de adolescentes y juventudes en la práctica política, porque somos el futuro del país, que ve las necesidades e intereses de nuestros propios pares y familias. Bien, recién Cris hablaba y decía que teníamos que ser ciudadanos sujetos de derecho. ¿Qué obstáculos se presentan en las juventudes al participar en la vida democrática? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay obstáculos? Con el tema del autocentrismo, creo que eso es algo que por ahí venimos recontra laburando del Consejo Consultivo y que siempre Mela o Mateo lo traen a discusión y que quizás eso es un poco lo que bloquea ahora la participación juvenil y también identificarse uno como sujeto político, como sujeto de derechos y como ciudadanos y ciudadanas siendo jóvenes, que es que quizás en algunas provincias, ciertos sectores está pensado el aparato estudiantil, inclusive el aparato político, como algo simplemente de los adultos, ¿no? Como que las instituciones justamente están pensadas para los adultos, independientemente de que quizás en esas instituciones participen los y las jóvenes. Pero calculo que mi compañera va a hacer desarrollarlo mejor al tema. ¿Experiencia dónde viven cómo viven ese adultocentrismo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se detecta? Bueno, se puede detectar de diferentes maneras. Una es con el tiempo, ya que a nosotros nos dan 5 minutos y a un adulto no se le puede dar 30 minutos, o la invasión de nuestros espacios. O sea, no hay que invadir, sino escuchar y reforzar eso. Bien. ¿Y vos qué opinás, Esperanza, sobre esto? Sí, como obstáculo, sí, siempre pienso que es el principal, el adultocentrismo, y que a veces se piensa que, bueno, se va el adultocentrismo cuando ponemos lugares de escucha a los jóvenes, pero justamente como son lugares de escucha,
pero necesitamos que sean lugares de escucha y también de acción. ¿Qué pasa cuando nosotros exigimos algo, cuando vemos que algún derecho no se está cumpliendo? Si solo lo vamos a hablar y vemos que del otro lado, del lado del adulto en sí, de la institución, no hay ninguna respuesta, ahí estamos viendo que como que solo cumplen el objetivo. Bueno, ya estamos ayudando a los jóvenes, los escuchamos, después, bueno, si hacemos algo no, ya es la nuestra. ¿Y en los espacios donde participan pueden transformar esa realidad? Yo creo que sí, es que es un poco también lo que nos convoca justamente a participar de diferentes espacios, y es esa posibilidad y esa esperanza de poder transformarlo todo. Nosotros sabemos que cada día cuando llegamos al centro de estudiantes, llegamos al club, llegamos al consejo local, llegamos al espacio en el cual militamos diariamente, sabemos que hay que transformarlo todo. Decía otro obstáculo, que fue la pandemia y pospandemia, ya que se nos cerraron muchos espacios de participación, hubo muchos suicidios también, la salud mental jugó muy en contra en la pandemia también. Bien, y desde los espacios donde están, ¿pudieron afrontarlo de alguna manera, con alguna herramienta? Sí, a través del Zoom, pero a muchos se les dificultaba por el tema de la conexión. Comparto con Mel que es algo que se vio muy reflejado y con respecto a la desigualdad social, esa brecha que había con respecto a la cuestión digital, ¿no? Y me parece que también ese es un derecho hoy del futuro y de las juventudes, que necesitamos conectarnos. Sabemos que un poco la democracia también pasa por las redes sociales, sabemos que hay que poner también un montón de barreras también ahí, cuidando los derechos en el ámbito cibernético, pero que es algo que también tenemos que avanzar porque también un poco limita que los pibes y las pibas puedan tener un aparato electrónico, y no únicamente para estudiar y para formarse, sino también para divertirse, para investigar, para conocerse, para generar su identidad. Me parece que es un derecho que tenemos que tener hoy en día, y pensándolo como una barrera, como decía la compañera, durante la pandemia, hoy en día que ya no estamos en el mundo pandémico, tiene que ser más una conquista que una dificultad para relacionarnos y organizarnos. Tirando la posta. Un espacio donde las pibas y los pibes Hacemos oír nuestra voz. Tirando la posta, un espacio donde las pibas y los pibes hacemos oír nuestra voz. Esto fue el primer episodio del podcast 40 años de democracia y participación adolescente del Consejo Consultivo de Adolescentes de la CENAF y la Agencia Nacional de Noticias TELAN, donde consejeros y consejeras contaron qué significa para ellos y ellas vivir y participar en democracia. Quédate a escuchar la segunda parte con los desafíos y la agenda actual de las juventudes. Tirando la posta. Tirando la posta. Tirando la posta. El podcast del Consejo Consultivo de Adolescentes de la CENAF Y de la Agencia Nacional de Noticias TELAN.